noviembre de 1932, Australia Occidental. El mayor Meredith lleva 3 semanas en el campo de batalla. Tiene 2 ametralladoras Lewis de la Primera Guerra Mundial, 10.000 cartuchos de munición y un objetivo que el gobierno australiano considera imposible de perder. Esta noche va a renunciar. Su enemigo nunca entendió lo que era una guerra, pero la ganó de todas formas. En este canal no contamos la versión de los libros de texto. Hoy vamos a contarte la historia de la guerra más absurda del siglo XX. Una que el gobierno australiano nunca quiso que se supiera demasiado bien. Una que tiene 3 capas que la mayoría de los videos no cuentan. Primera, ¿qué le pasó a los soldados de la Primera Guerra Mundial que el gobierno mandó a un campo de batalla contra pájaros? ¿Y qué les había pasado antes de eso? Segunda, ¿por qué los emus ganaron? No fue suerte. Hay una razón táctica y biológica que el mayor Meredith reconoció en su informe oficial, con una frase que no te vas a olvidar. Y tercera, ¿qué pasó después? Porque la historia real no termina con la retirada del ejército. Termina con algo que dice mucho más sobre el poder que sobre los pájaros. Ponete cómodo. Para entender la guerra del emú, tenés que entender quiénes eran los granjeros del distrito de Campion en 1932. No eran granjeros comunes, eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. Hombres que habían sobrevivido Gallipoli, el frente occidental, los gases de combate. Hombres que habían visto cosas que ningún ser humano debería ver. Cuando volvieron, el gobierno australiano les dijo: gracias por su servicio. Acá tienen tierra, en Australia Occidental, tierra marginal, seca, difícil de cultivar. Tierra que nadie más quería. Ellos la tomaron de todas formas y pasaron 10 años construyendo sus vidas desde cero. Después llegó la Gran Depresión. El precio del trigo colapsó. El gobierno había prometido subsidios que nunca llegaron. En 1932, un cuarto de los granjeros de la zona ya había abandonado sus tierras. Los que quedaban estaban al borde de la ruina. Y entonces llegaron los emus. Cada año, después de la temporada de cría, los emus migraban hacia el interior del continente buscando agua y comida. En 1932, la sequía había destruido sus fuentes naturales, así que unos 20.000 emus encontraron otro camino: los campos de trigo que los veteranos habían tardado una década en construir. 20.000, no 100, no 1.000. 20.000 aves de casi 2 metros de altura, que podían correr a 50 kilómetros por hora, que rompían las cercas, comían todo lo que había y aplastaban lo que no podían comer. Los granjeros no tenían recursos para combatirlos, así que fueron al gobierno, y el gobierno tomó la decisión que iba a inmortalizar este momento en la historia. El ministro de Defensa, Sir George Pearce, despachó al ejército con ametralladoras. Pero lo que encontraron después no era lo que nadie esperaba encontrar. El 2 de noviembre de 1932, el mayor Meredith llegó a Campion con el sargento McMurray, el artillero O'Halloran, 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos de munición. También los acompañaba un camarógrafo de Fox Movietone. El ministro Pearce quería que la victoria quedara filmada para la historia. El primer día, avistaron un grupo de unos 50 emus. Los soldados intentaron arrearlos hacia una emboscada. Los emus se dispersaron en grupos pequeños. No se quedaron juntos. Imposible de apuntar. Resultado:
una docena de bajas entre los pájaros. El 4 de noviembre, Meredith intentó otra emboscada junto a un dique de agua donde habían visto más de 1000 emus congregados. Era el momento perfecto. Cuando abrió fuego, una de las ametralladoras se trabó después de los primeros disparos. Los emus se dispersaron inmediatamente. Solo murieron 12. En los primeros 6 días de operación, gastaron 2.500 cartuchos. Bajas confirmadas. Entre 50 y 200 aves, dependiendo de la fuente. De 20.000. Para entender por qué Meredith no podía ganar, hay que entender qué es un emú. Casi 2 metros de altura. 50 kilómetros por hora de velocidad máxima. Músculos pectorales tan densos que una sola bala no necesariamente los detiene. Pero más importante que todo eso, tienen una estructura social que ningún militar esperaba encontrar. El ornitólogo Dominic Serventi, que observó las operaciones, escribió en su informe: el mando emú había evidentemente ordenado tácticas de guerrilla. Su ejército poco manejable se dividió en innumerables pequeñas unidades que hacían que el equipo militar fuera económicamente inviable. No era una metáfora, era una observación científica. Los emus tenían sistemas de comunicación que les permitían dispersarse coordinadamente ante una amenaza. Cada grupo tenía lo que parecía ser un vigía. Una vez que el vigía detectaba peligro, el grupo entero escapaba en múltiples direcciones antes de que los soldados pudieran apuntar. Meredith intentó montar las ametralladoras sobre camiones para perseguirlos. El terreno era demasiado accidentado. Un camión se chocó contra un emú. Los emus siguieron corriendo. El 8 de noviembre, después de recibir cobertura de prensa humillante, los soldados fueron retirados. En el Parlamento australiano, un diputado preguntó sarcásticamente si se iban a condecorar a los emus, porque hasta ese momento habían ganado cada ronda. Pearce los reenvió el 12 de noviembre, esta vez con más paciencia y mejor táctica. Esperaban en los bebederos. Fue algo más efectivo. Al final de la campaña, el 10 de diciembre, Meredith reportó 986 emus confirmados muertos, con 2.500 estimados que habrían muerto después de sus heridas, de 20.000, con 9.860 cartuchos gastados. La proporción, 10 balas por emú confirmado. Pero lo que encontraron después fue la declaración más inesperada de toda la campaña, y venía del propio mayor Meredith. En su informe oficial, el mayor Meredith escribió algo que ningún militar en la historia moderna había escrito sobre su enemigo. Dijo que si Australia tuviera una división militar con la capacidad de resistencia al impacto de estas aves, podría enfrentar a cualquier ejército del mundo. Podían resistir ametralladoras con la invulnerabilidad de un tanque. Eran como los zulúes. Ni las balas Dum Dum los podían detener. Esta no era una excusa. Era un reconocimiento genuino de superioridad táctica de las aves. El hombre que había sobrevivido la Primera Guerra Mundial, que había visto lo que las ametralladoras Lewis le hacían a ejércitos humanos, estaba diciendo que los emus eran más difíciles de matar. La prensa británica, al enterarse de la historia, protestó. Organizaciones conservacionistas dijeron que era un intento de exterminio de una especie rara. Los ornitólogos australianos Dominic Serventi y Hubert Whittle la describieron como un intento de destrucción masiva de los pájaros. Irónicamente, la misma historia que el ministro Pearce había querido usar como propaganda terminó siendo una vergüenza internacional. Pero hay algo que casi ningún video en español cuenta sobre esta historia. En 1934, los granjeros pidieron ayuda militar de nuevo.
El gobierno dijo que no. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, volvieron a pedir no. En 1948, última vez, no. El mismo gobierno que había mandado soldados a una guerra imposible contra pájaros, por razones de imagen política, después les negó ayuda real en 3 ocasiones diferentes. Los granjeros que habían sobrevivido una guerra mundial, que habían construido sus tierras de la nada, que habían resistido la Gran Depresión, tuvieron que enfrentar el problema ellos solos. La solución real llegó sin el ejército. Mejores cercas, un sistema de recompensas. En 1934, cazadores independientes reclamaron 57.000 bounties en 6 meses. Lo que el ejército no había podido hacer en 6 semanas, la gente lo hizo por dinero y con métodos más simples. Más de 285.000 lemus fueron cazados en Australia Occidental entre 1945 y 1960. Pero lo que encontraron después, en el referéndum de 1933, fue la respuesta real de los australianos a todo esto. En 1933, un año después de la guerra, Australia Occidental organizó un referéndum. La pregunta era si el Estado debía separarse del resto del país. El 66,23% de los habitantes votó que sí. El resultado fue declarado inválido por razones constitucionales, pero el mensaje era claro. Los australianos occidentales sentían que el gobierno federal los había abandonado 2 veces. Primero con las promesas de subsidios que nunca llegaron, y después con la pantomima de mandar soldados contra pájaros mientras sus granjas se hundían. La guerra de Lemu no era solo una historia absurda, era el síntoma de algo más profundo. Un sistema que mandaba veteranos de guerra a tierras inútiles, les prometía apoyo y después los dejaba solos con sus problemas. La historia oficial recuerda la guerra de Lemu como una anécdota divertida, una curiosidad histórica para compartir en cenas. Pero detrás de los chistes sobre soldados persiguiendo pájaros, hay una historia sobre hombres que sobrevivieron una guerra mundial, construyeron sus vidas desde cero y fueron abandonados por su gobierno 2 veces seguidas. Una historia sobre qué pasa cuando el poder usa la imagen antes que la solución real. Los emus siguen en Australia. Hay 135 años de presencia garantizada. Los políticos que orquestaron la guerra son solo nombres en libros de historia. Si llegaste hasta acá, ya sabes que en este canal no contamos las versiones fáciles. Suscríbete para no perderte los próximos casos, porque el próximo tiene documentos desclasificados que llevan décadas sin circular en español. Una última pregunta para los comentarios. Si el gobierno australiano te hubiera mandado a defender tu granja contra 20.000 lemus con una ametralladora, ¿habrías renunciado después de 3 semanas como hizo Meredith? ¿O te habrías quedado? Déjame tu respuesta abajo.